Comienza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas. Sacar 13 cristianos de las manos de unos esclavistas en Pakistán es una misión imposible. Perdonar de corazón a aquellos que quieren destruir tu fe y tu iglesia es una misión imposible. Hacerte misionero al conocer el asesinato de un obispo en El Salvador es una misión imposible. Pero gracias a Dios, a la iglesia y a tu ayuda, los misioneros han hecho que esto se convierta en misión posible. Somos Carlos de Arteaga y Paula Rivas. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes. Empieza este nuevo programa de Misión Posible de la mano de Obras Misionales Pontificias en este Viernes de Dolores y, como siempre, cargado de nuevo contenido. Paula, ¿qué tal estás? Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy? Buenos días, pues vamos a conocer a un misionero argentino que ha recorrido el mundo entero llevando el Evangelio y por el camino ha realizado actos tan espectaculares como rescatar 13 esclavos cristianos en Pakistán. Además, vamos a hablar con un obispo en Camerún que nos da un testimonio impresionante de perdón. Y por último, Justo Amado nos traerá una curiosidad de la misión, en este caso, cómo el asesinato de un obispo en El Salvador fue el germen de 3 vocaciones misioneras. Y para quien no pueda quedarse con nosotros, ¿qué es lo que puede hacer? Pues como siempre tendrán el programa completo disponible en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que lo escuchen cuando quieran. Y además estará como siempre en Spotify y Apple Podcast. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo que es misionposible@radiomaria.es para cualquier sugerencia, historia o petición. Pues ahora sí que sí, empezamos. En la Iglesia se viven multitud de carismas, todos ellos muy distintos. Algunos, como al misionero que les traemos a continuación, el Señor le llama una cosa muy diferente a lo común. Su historia merece no solo una película protagonizada por Tom Cruise, sino una serie entera. Pues tenemos enfrente al padre Federico Highton, que es sacerdote misionero de la Orden San Elías. Ya estuvimos aquí con el padre Javier y nos hacía mucha ilusión contar contigo porque también incluso nos lo han pedido por el correo de Misión Posible. Todo hay que decirlo. ¿Qué tal estás? Muy contento, realmente con mucha ilusión, acá estando en una sede de Obras Misionales Pontificias. Realmente me da mucha alegría. Me llenó de gozo cuando vi la bandera del Vaticano en la entrada de la oficina. Sí. Pues mira, voy a empezar por una pregunta que te va a parecer curiosa. Dale. Quiero conocer un poco también cómo llegas tú a ser misionero, pero dices en varias entrevistas que tienes 2 fechas muy importantes e históricamente épicas. Sí. Dices que son el día en el que entraste en el seminario, que es 12 de octubre, que aquí en España es incluso más espectacular, y también el día de tu ordenación sacerdotal, que es el 1 de diciembre, Charles de Foucault. Bueno, en realidad es muy épico porque nací el 12 de octubre, y entré al seminario el día de la conversión de San Pablo, mira. el 25 de enero del 2005. O sea, nací el 12 de octubre. Vale, perfecto. Entré al seminario el día de la conversión de San Pablo, 2005, y fui ordenado el día de San Charles, ¿no? De Foucault. O sea, que todo iba un poco encaminado ya. Así es, sí. Pues, ¿cómo surge entonces en ti esa vocación misionera? ¿Surge desde pequeño o más tarde? Ella sí tiene como una prehistoria. El punto central fue cuando yo era niño, tenía 9 años, me preparaba para la primera comunión en el Colegio La Salle, al que fui, en Buenos Aires, Capital Federal, y cantamos la canción Alma Misionera, muy famosa. La cantamos 1 millón de veces, íbamos a la capilla del colegio, que era una capilla magnífica, donde yo me sentía feliz. Teníamos una catequista que irradiaba bondad maternal, y yo estaba aquí con todos mis compañeros, y todos cantando esa canción, que era emocionante, y la letra de esa canción es como que se me hizo sangre. Y entonces dije, quiero vivir lo que estamos cantando, y me parecía que todos los demás que estaban conmigo querían vivir lo mismo. Claro, después de todo eso, ahí me decidí a ser misionero. Ahí fue el Espíritu Santo que me puso el deseo de la misión.
por medio de esa canción. Y después de eso, crecí, y bueno, sigue la vida, digamos, y eso quedó como... Pero eso siempre volvía, ese recuerdo. Volvía. Y yo me pasé horas pensando qué hacer cómo utilizar mi existencia. Y entonces, digo, la vida es corta en esta tierra, y es una sola en esta tierra, entonces tengo que tomar una decisión de cómo utilizarla. ¿Qué quiero ser? Militar, quiero ser abogado, quiero casarme, ¿qué quiero hacer en mi vida? Ser misionero, y siempre la conclusión final, después de horas de meditación, era quiero ser misionero. Me ayudó mucho un libro de Antonio Caponetto, que lo leí a los 18 años, llamado El deber cristiano de la lucha. No es un libro directamente relacionado con la misión Adyentes, pero es un libro que exalta el carácter épico del catolicismo, digamos, ¿no? El carácter de lucha, de heroísmo, de sacrificarlo todo por la gloria de Dios. Después de leer ese libro me preguntaba, ¿y cómo yo puedo vivir en concreto el deber cristiano en la lucha? Y dije, bueno, en mi caso siendo misionero. Eran un montón de pensamientos, lecturas que se iban como entrelazando y siempre la conclusión era la misma. Pero no era fácil, porque después estaba la realidad de una novia primero, de otra después, de otra después y de otra después. Entonces eso también, más los amigos, más... tantas cosas, ¿no? De hecho, entraste en el seminario ya a una edad... Sí, soy como una vocación tardía, digamos, en el sentido, no tardía, pero digo en broma, pero yo entré ya siendo abogado a los 24 años de edad. Tenía muchos compañeros, entraban a los 18, ¿no? Ahora vamos a seguir un poco con tu testimonio, pero antes quería hacer un paréntesis. Se habla mucho de la falta de vocaciones entre los jóvenes y se ve claramente que tú tenías esas preguntas trascendentales dentro de ti. ¿Crees que falta en los jóvenes, precisamente para fomentar la vocación, el que se pregunten esas cuestiones fundamentales y trascendentales de la vida? ¿Crees que no se dan esos espacios? Bien, yo hay una distinción. Yo nunca tuve, por gracia de Dios, preguntas trascendentales teoréticas, porque siempre tuve fe católica y siempre estuve, por gracia de Dios, convencido de que la religión católica es la única verdadera y punto. O sea, nunca mis preguntas iban a otro lado, mis preguntas eran existenciales, ya sabemos que la religión católica es la única verdadera, perfecto. Ahora, ¿cómo vivir el catolicismo? ¿Cómo vivir esta vida? Esa fue la pregunta. Y sí, los jóvenes se tienen que hacer esta pregunta. ¿Cómo vivir máximamente, cómo vivir plenamente la fe católica? Vamos a hablar ahora de tres santos que en cierto sentido ya hemos nombrado, que te han marcado. El primero, San Pablo. Sí. ¿Qué te dice a ti San Pablo? Porque, ¿crees que en cierto modo tu misión, luego vamos a hablar más en concreto de tu misión, pero ¿crees que en cierto modo tu misión intenta seguir un poco esos pasos de San Pablo? Sí, Carlos, sí. A mí me marcó mucho cuando yo era joven y todavía no había entrado al seminario, estaba en la playa leyendo la Biblia y las cartas de San Pablo. De joven me leí de la Biblia del Génesis al Apocalipsis, más por una cuestión cultural que por una cuestión piadosa. Pero cuando llegué a las cartas de San Pablo, eso me voló la cabeza y quería ser como él. Claro. Siguiente santo, Charles de Foucault. Sí, bueno, San Charles de Foucault, él me marcó mucho porque cuando yo empecé la Orden de San Elías, que empecé yo solo, en el Himalaya, y San Charles de Foucault estuvo en el desierto del Sahara, solo. Eventualmente yo tenía algunos compañeros voluntarios que iban y venían, pero San Charles de Foucault también tenía algún otro compañero eventualmente, pero estuvo sustancialmente solo. Y ese, que al fin de cuentas estaba solo y estaba inmensamente rodeado, porque rodeado de los amigos, de los nativos, de los paganos, de las personas que uno evangeliza, o sea que en el fondo siempre está lleno de gente, pero solo porque no tenía ningún compañero de misión. Y en ese sentido me identifiqué con San Charles de Foucault mucho, por ese periodo de soledad, digamos, himaláyica o tibetana. Y respecto del otro santo que me marcó, es que me marca y que me mola, me mola mucho, es San Francisco Javier. San Francisco Javier, su vida es épica, incontestablemente épica.
este programa se llama Misión Posible, y me parece bien que se llama así, es un nombre original, pero la vida de San Francisco Javier es una misión imposible, hecha posible por la gracia de Dios. Es cierto que el título de este programa también se puede entender como, sí, son misiones humanamente imposibles, pero posibles por la gracia de Dios. Le decimos precisamente en el inicio del programa que todo lo que vemos aquí es humanamente imposible, pero gracias a Dios, a la Iglesia y a la ayuda de la gente que soporta las misiones con la oración y con lo que tienen, se vuelve posible. La vida de San Francisco Javier permanentemente refleja eso. Y San Francisco Javier y San Pablo tienen un patrón común, que es la itinerancia. San Francisco Javier fue misionero itinerante. En 11 años misionó en 4 países. En 4 continentes, no en 4 países. 4 continentes, en un número, en muchos países, en muchísimos lugares, evangelizó en muchísimos pueblos, en muchas lenguas, de muchas razas. O sea, es un misionero máximamente itinerante. Y también San Pablo es un misionero itinerante, porque lo vemos en la Biblia, hay 3 viajes paulinos. Entonces, en no muchos años. Entonces, la misión javeriana, el patrón misional, es itinerante. La misión del apóstol por excelencia, San Pablo, es itinerante. Y es más, la misión de nuestro Señor Jesucristo fue itinerante. Un detalle poco subrayado. Sí, esto subrayado en Evangelii Gaudium de su Santidad Francisco. Él sí... es el único documento eclesiástico que yo recuerde sobre las misiones donde se reivindica, digamos, ese aspecto de la misión, o sea, la misión itinerante. Y luego, el tercer santo que te quería comentar es San Elías. Bueno, sí. Por supuesto. El santo patriarca Elías, que es un gigante. Santo patriarca Elías es una figura poco conocida. Para los que no saben, es el profeta Elías del Antiguo Testamento. Es el mismo que no murió, porque como dice las Sagradas Escrituras, subió al cielo en un carro de fuego, pero no al cielo, al paraíso celestial, porque en ese momento estaba cerrado, porque Cristo todavía no había muerto por nosotros. Entonces fue un lugar que Dios sabe dónde, y va a volver a predicar en los tiempos del Anticristo, como dice Santo Tomás y los santos padres siguiendo el Apocalipsis 11. Y él además le predicó a los tiranos del Antiguo Testamento, a la tirana Jezabel, etc. Y va a predicar en los tiempos del Anticristo. Es un modelo de predicación con valentía, con una valentía extrema. Y me lleva a la orden de San Elías, a la que tú perteneces. Sí. Cuéntanos un poco cómo surge y para qué surge. Bien, surge la fiesta de San Pedro y San Pablo del año 2015. Tuve la emoción de empezar con la orden de San Elías. Inmediatamente lo llamó al padre Javier. Bueno, la emoción la tuve yendo para celebrar la misa o en la misa o al volver de la misa. La cuestión que volví de misa, yo estaba en Taiwán, lo llamé al padre Javier y le propuse que la armemos. A él le pareció muy bien. Pues bueno, empecé un proceso de discernimiento de 7 meses y la iglesia lo aprobó el 3 de febrero de 2016 en el Himalaya. Y el padre Javier después siguió su discernimiento, él se suma más tarde, con otros padres, y más tarde. Y así empieza la orden de San Elías. ¿Por qué nace la orden de San Elías? Para especialmente y principalmente, o sea, para la misión adyentes, o sea, para anunciar el evangelio con parresía. Y en la fórmula dice del estatuto, para anunciar la Santa Fe Católica con la más heroica parresía, para que Dios sea máximamente glorificado. Y esto, principalmente en la misión adyentes. Y también en la contrarrevolución cultural católica. Bueno, eso es otro. Y en la misión adyentes, especialmente con una dimensión itinerante, de misión itinerante. Al estilo de lo que podemos llamar operaciones especiales misioneras. Muy chulo, muy de Misión Posible, como estábamos comentando. De hecho, he leído por ahí que tenías hasta una lista, no sé si la sigues teniendo, de aquellos pueblos indígenas, claro. ¿Sí? ¿Y cómo armaste esa lista y por qué vas siguiendo Te cuento, Carlos. Bueno, es una inquietud que yo tengo desde que soy novicio.
yo pertenecía a otra congregación, al Instituto del Verbo Encarnado, antes de entrar a San Elías. Cuando yo era novicio le pregunté si existía la lista de los pueblos no evangelizados, porque Mateo 24:14 dice que será anunciada la buena nueva del reino en todos los pueblos y entonces vendrá el fin. Entonces yo me preguntaba, como novicio, ¿dónde está esa lista? Entonces los superiores no me supieron responder. Ya siendo sacerdote, Monseñor Dominique Rey, él me consiguió una audiencia en Propaganda Fide. Me reciben y en el Palacio en Roma, Propaganda Fide, y me dan la respuesta oficial de Propaganda Fide que esa lista no existe. Me voy con esa respuesta oficial y digo, pero hay que... entonces la lista la vamos a hacer. Y empecé a buscar y vi que los protestantes tienen plataformas como Joshua Project, como Finishing the Task o People Groups, donde tienen ese tipo de listas. Y ahí confeccioné una lista provisoria que la publiqué en la Epifanía del Señor del año 2018. La llamamos Cuenta Regresiva Misional. A raíz de eso empezamos a evangelizar los pueblos de esa lista, paso a paso. Y por eso que vamos a Laos, por esa lista. Y ahora depuramos mucho más la lista, gracias al trabajo de Jeremías y bueno, también de otras personas. Hoy en día la lista la redujimos a 163 tribus o grupos étnicos. Según nuestra investigación, hay 163 grupos étnicos que todavía no conocen o no conocerían el dulce nombre de Jesús. Ahora, muchas están en el Tíbet chino, otras dentro del espectro tibetano, pero fuera de China, por ejemplo, en Laos, norte de Laos, otras hay en Birmania, hay en el Amazonas profundo algunas tribus no contactadas. Bueno, ese es el espectro. De hecho, ya que estamos acá, esto pertenece a las obras misionales pontificias, será muy bueno, para mí sería un honor, una alegría enorme, una gracia poder un día acceder a los archivos de Propaganda Fide en Roma y para poder profundizar mejor esta investigación de las etnias. Si tú me puedes conseguir ahí alguna entrada para eso. Lo intentaremos. Porque me gustaría también hablar con algún experto que tiene que haber en la Santa Sede sobre este argumento para, ¿no es cierto? Seguramente. La verdad, porque para mí es un tema realmente muy... Claro. Trascendental. No, es impresionante, la verdad. Y estamos yendo a esas tribus nosotros. Ahora, este año, tenemos el calendario misional, lo publicamos un video en nuestro canal en YouTube que se llama Calendario Misional, que le pusimos un poco en broma de nombre Asalto Final, y que es hasta diciembre del año que viene, y vamos a varias tribus que están en este catálogo. Yo te quiero preguntar, sí, porque seguro que hay más de un oyente que se lo está preguntando, ¿cómo es el primer contacto sí, con una tribu que no sabe absolutamente nada sí, de quién es Jesucristo, de qué es la iglesia, absolutamente nada, sí, y que seguramente no conoces ni su idioma, que es lo primero que haces? Sí, bueno, no hay una receta única, no la hay. Depende justamente de lo que dicta la virtud de la prudencia, y la prudencia es la virtud que nos muestra qué hay que hacer en cada momento, ¿no? Y don de consejo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se digna inspirarnos algo. Entonces, a veces, pero siempre la cuestión pasa por el diálogo, ¿no? Estamos suponiendo que hay que rezar, que hay que hacer penitencia, esos son los pilares de la misión. Pero en lo que toca al contacto con la gente, es el diálogo con la gente, un diálogo amistoso, como decía para el Matteo Ricci, la clave de la misión es la amistad. Un diálogo amistoso que permite descubrir qué le interesa al otro, qué semillas del verbo, semina verbo, y tiene la cultura que uno va a evangelizar, y a partir de ahí uno puede comunicar la plenitud de la verdad, o sea, Jesucristo mismo. No sé si nos puedes contar algún ejemplo de un primer contacto. Hay un ejemplo que los conté varias veces, pero me parece que son muy elocuentes. Una vez estábamos en Bután, en el reino de Bután, usted estaba con un voluntario francés, nos pusimos la ropa tradicional de ese lugar, una ropa que en Madrid sonaría ridículo. Hay alguna foto en las redes que aparezco con esa ropa, y fuimos con una cruz gigante que habíamos conseguido en España, y por una aldea llamada Gueneca, nos metimos por ahí, nos pusimos a hacer visita de casas, ahí no conocían ni el nombre de Cristo. Bután está ahí al lado de China, antiguamente se lo llamaba el sur del Tíbet. Y entramos a una casa, una señora anciana, tendría 80 años,
No hablábamos el idioma, íbamos con un guía que hacía de traductor. Entramos con la cruz gigante de Cristo crucificado y la señora dice, de la nada, saludamos, y dice, cuéntenme la historia de ese Dios. Dice, ¿cómo? ¿Ves solamente un hombre en la cruz? No conoce el nombre de Cristo. ¿Cómo sabía que era Dios? Evidentemente es el Espíritu Santo que ya estaba obrando en el alma de esa señora. A raíz de eso le predicamos la Santa Fe Católica. Bueno, ese es un modo concreto de empezar, por ejemplo. El proceso extraordinario es que a menudo los comienzos son extraordinarios. De eso precisamente te quería hablar, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el protagonista de la misión, no uno. Uno solamente es un actor de reparto, no sé si me explico. Eso es. Muchas veces para los cristianos, sobre todo cuando vivimos en países ya evangelizados de hace tiempo, como puede ser España, los católicos a día de hoy podemos parecer pues algo anacrónico, ¿no? Algo pues, de hace tiempo, algo desactualizado. Pero tú has vivido, ¿no? Como esa evangelización vivida tal cual como los primeros cristianos, con un simple testimonio, una simple palabra, puede cambiar las vidas. Sí, claro que sí. Es así. Y es que Jesucristo es el único que tiene palabras de vida eterna. Otra misión curiosa que yo he visto por ahí, ¿habéis estado en el Polo Norte? Sí. Eso fue una moción que tuve cuando era diácono. Y por gracia lo pudimos concretar, de ir a evangelizar el punto habitado de la Tierra más al norte del mundo. Yo no sabía dónde era, tuve esa moción, y creía que inicialmente que era en Groenlandia, y un joven español dijo, no, que no era en Groenlandia, por un grado es en Noruega, en el archipiélago de Svalbard, en el asentamiento se llama Longyearbyen. Y entonces ahí, bueno, la hago corta, plantamos una cruz y pusimos una imagen de la Virgen María. Fue en la segunda expedición que hicimos eso, fuimos con voluntarios de Francia, de una parroquia de Francia, la parroquia de Ollioules, y con su párroco mismo, el padre José Ansaldi, que también es de la Orden de San Elías, y fue algo magnífico. Después de eso, a las 2 horas el gobierno municipal, como no había permiso burocrático, quitó la cruz y quitó a la Virgen María. Lo fuimos a ver al Papa, le contamos el caso, así que el Papa nos dijo que le parecía bien que hagamos una capilla ahí. Entonces el Papa nos dijo, escríbame por este tema. Bueno, le escribimos al Papa para recárselo, después el Papa falleció, así que no se pudo. Así que ahora yo tengo una audiencia ahora con el nuevo ordinario eclesiástico, cambió. Le vamos a plantear el caso. Tengo la audiencia ahora dentro de unos días. Ahora estás metido en un jaleo bastante importante. Estás en Pakistán. Bueno, no sé si sigues estando, pero de lo último que has hecho es en Pakistán. Y la verdad que eso sí que, todo parece de película, pero esto último de Pakistán me vuela bastante la cabeza. Cuéntanos qué has estado haciendo. A ver, yo en realidad no estoy en ningún lado, porque como hacemos, lo que hacemos nosotros son operaciones especiales misioneras, ¿no? Entonces no estamos residiendo de modo fijo en ninguna parte. Tenemos proyectos cíclicos en varios lugares. Vamos y venimos. Entonces en Pakistán vamos y venimos. Ahí lo que hacemos es, con la bendición de Papa Francisco, redimir esclavos cristianos que están en las garras de musulmanes realmente malvados. Y bueno, vamos, los compramos y los liberamos y les damos los sacramentos, porque la mayoría no están ni bautizados, si bien son cristianos. Y los ponemos en contacto con la parroquia. ¿Cómo descubrís vosotros que existe esta situación? Humanamente hablando, por casualidad, porque estamos ya muy ocupados, con varias operaciones especiales, no teníamos, digamos, agenda o tiempo para más. Pero la providencia nos lo puso en nuestras narices. Resultó que un día bautizó a una chica conversa musulmana y fue un bautismo así particular. Entonces, con la bendición de la autoridad eclesiástica, ciertamente, pero después ahí veo en Info Católica la noticia de Rashida Bibi, que le cortaron la nariz, que le mutilaron también otras partes del cuerpo, y entonces dije, no, esto no puede ser, y le escribo a la chica que bauticé, mirá lo que pasa en Pakistán. Sí, me dice, también me puede pasar a mí.
Y ahí me leí todo el reporte que había en las redes sobre este tema y lo contacté al que había escrito el reporte, que es un católico pakistaní llamado Joseph Jansen, que estaría bueno que entrevistes, amigo mío. Entonces me contacté con él, le dije, acá estoy para ayudarte. Y bueno, y ahí a raíz de eso me pareció que el Espíritu Santo lo quería. Y ahí hablamos con el Papa Francisco y ahí empezamos a rescatar esclavas y esclavos. Ha habido un momento, porque bueno, ya lo has comentado, lo hacéis un poco pagando el rescate que piden por ellos, ¿no? Pagando su precio, que parece mentira, la verdad, que la gente pueda tener precio, porque Increíble. La gente es incalculable. pero a mí se me haría rarísimo tener que pagar por una persona, pero ¿ha habido en algún momento de todos estos rescates que se haya complicado? Sí. Gracias a Dios que hay situaciones donde se complica mucho todo. Gracias a Dios, dices. Claro, y gracias a Dios porque eso permite que se manifieste el poder de Dios. Porque si no, uno fácilmente puede creerse que es uno el protagonista de la película. Es Dios. Entonces, cuando se complica máximamente la situación, eso es ideal. Porque entonces ahí es como que ahí se ve máximamente la mano de Dios. Que te saca, que te redime, que te saca de esa coyuntura extrema y que te salva. ¿Y cuáles son estas situaciones? ¿Algún ejemplo de alguna Bueno, situación? hay muchos, hay varios. Escribí un diario llamado Misión Comando. Yo creo que para el 2026 este libro va a estar publicado. Ahí cuento bastante, con mucho detalle, porque es un diario que lo iba escribiendo durante la misión. La verdad, pasan situaciones, digamos, inverosímiles, sí. Bueno, adelántanos algo que cuentes en el libro. Sí, hay, por ejemplo, habían quemado vivos a un matrimonio, ¿sí? La mujer embarazada, cristianos, los queman vivos en un horno para hacer ladrillos, en Pakistán. Y los acusan de haber dicho algo contra el Islam, de haber hecho algo contra el Islam. Los lincharon. Es muy común ahí el linchamiento. Entonces nosotros dijimos, vamos a conocer el lugar del linchamiento donde fueron quemados vivos, el campo de los hornos, lo llamamos nosotros. Y llegamos ahí y vemos el horno, yo le saco una foto y ahí no habíamos ido a rescatar a nadie, habíamos ido a ver el lugar de la masacre. Y ahí nos encontramos con 20 cristianos. No, que 20. 13 cristianos. Y un niño cristiano se pone a llorar. Quería que lo saquemos de ahí. Una mujer estaba embarazada. Cristiana. Quería dar a luz. Tenía que dar a luz. No le dejaban ir al hospital los esclavistas. Bueno, fue toda una situación extrema. Y ahí dijimos, los niños cristianos malnutridos, dijimos, nos los llevamos a todos. Los metemos a todos en la 4x4. ¡Nos vamos! Y ahí el administrador de la fábrica de ladrillos, los esclavos ahí hacen ladrillos, dice, no, acá no se van. Entonces empieza todo ahí, toda una discusión. Y le decimos al chofer, que arranque la 4x4, nos vamos. Y el chofer era musulmán y era también de familia afgana y no arrancó. Era casi de noche, así que como no arrancó, ahí los musulmanes hicieron con una especie de cordón humano delante de la camioneta, nos pusieron un tractor. Vimos unas luces a la distancia, venían, ¿y quién viene? ¿Qué viene? ¿Viene a lincharnos? ¿Qué pasa acá? Porque ahí tienen la tradición de linchar a los cristianos. Y finalmente era una especie de tractor que lo pusieron ahí a la entrada para que no nos podamos ir. ¿Y cómo acaba la historia? Bueno, y ahí yo me puse a rezar el rosario y para que sea lo que Dios quiera. Y ahí nos pusimos a las manos de Dios. Y finalmente el esclavista nos dejó ir con 5 esclavos, con la embarazada, la mujer paralítica y algunos más. Y la cuestión es que,
Bueno, finalmente nos fuimos con ellos, nos quedaron 8 y dijimos no nos podemos ir de Pakistán sin los otros 8, pero el tema es cómo los rescatamos. Y entonces ahí, todo esto no estaba en el programa, digamos. No estaba en el programa. Y ahí dijimos, pero ¿cómo hacemos? Hacemos la denuncia a la Corte Suprema de Pakistán. La Corte Suprema dice, bueno, muy bien, esto dan cita como para dentro de 9 días, qué sé yo, y a las 48 horas los esclavos que habíamos sacado reciben una llamada a los esclavistas, diciéndoles, vuelvan para acá. La mujer da luz, la embarazada, y le dicen, vuelvan para acá inmediatamente, después del parto, si no vamos a mutilar a los niños que se quedaron. El traductor usa la expresión en inglés chop the children. Cortarlos en pedazos, como si fueran un pedazo de carne. Y entonces ahí dijimos, no podemos esperar a que la Corte Suprema cumpla el plazo de los 9 días. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos pusimos en oración, fueron un par de días rezando, pensando, pidiendo consejo. Bueno, finalmente los rescatamos a todos en la noche. Esto lo cuento en Misión Comando. Sí. ¿Tú no hay días que te levantas por la mañana y dices, de verdad esta vida es la que estoy viviendo? Porque imagino que tu vida, pues antes de todo esto, sería una vida normal, de un chaval normal en Argentina. ¿No te levantas algún día diciendo, ¿y cómo he acabado yo haciendo todo esto? La verdad es que Dios me dio esta vocación. Entonces, he acabado haciendo todo esto porque es la vocación que Dios me da a mí y que le da a muchos jóvenes también, pero que sí, solamente que no se dieron cuenta. Hay muchos jóvenes que están llamados a vivir operaciones misionales especiales. Eso. Se habla mucho sobre todo en países ya evangelizados, pero que están perdiendo la fe, sí. Se habla mucho de la misión aquí. Sí. Pero, ¿qué importancia tiene que la Iglesia no abandone la misión a dientes? Y es fundamental, porque primero que muchas veces se dice en esta línea, no, primero hay que evangelizar bien el propio lugar y después podemos ir a evangelizar otros pueblos. Pero eso es falso, porque con ese criterio los 2 apóstoles se tendrán que haber quedado a evangelizar primero Tierra Santa y después o Asia y después ir al resto del mundo, y no dijeron eso. O sea que, bueno, de todas maneras yo creo que hay que hacer ambas cosas. Hay que reconquistar el occidente para Cristo Rey y hay que conquistar el mundo pagano para Cristo Rey. Entonces ambas tareas apostólicas, la tarea de lo que se llama la nueva evangelización, ¿no? Si usamos otro término, que lo uso acá como sinónimo de reconquista, una reconquista espiritual, y la tarea de la conquista espiritual del mundo pagano, ambas son tareas que se tienen que complementar mutuamente y que se retroalimentan. Alguien puede decir, padre, ¿cómo usa la palabra conquista? Eso tiene una resonancia colonialista, usted no vio todo lo que... Bueno, a ver, la expresión conquista espiritual la usa el glorioso misionero, ínclito misionero, Antonio Ruiz de Montoya, que fue uno de los máximos héroes de las misiones en toda la historia, misionó las reducciones jesuíticas, y tiene un libro llamado Conquista Espiritual. O sea, es un término clásico en el léxico, en la literatura misionera. Y bueno, para usa la palabra paganos. Bueno, no, que paganos es un término clásico también, está en las Sagradas Escrituras, o sea, no me lo inventé yo, no es que es un término... Sí, puede no es un término peyorativo. Claro, se ha tomado ahora como un término peyorativo. No es un término peyorativo. Pero sí que es un término que inspira lástima, sí, y el grandísimo misionero Segundo Llorente, ¿lo conoces? Hombre, bueno, Segundo Llorente permanentemente usa la palabra paganos y se pregunta, ¿es que hay que usar la palabra? Y dice, sí, hay que usarla, dice, para despertar compasión. Porque si nosotros decimos simplemente persona no creyente, no sé qué, no despertamos compasión. Y si no despertamos compasión, no suscitamos compromiso misionero. Efectivamente. Me quedan, es que estaría aquí hablando horas, pero no, desgraciadamente Este programa no dura horas. Bueno. Pero quiero tocar un tema antes de terminar, y es que tú, como has estado en tantas partes del mundo, has vivido y has conocido un montón de nuevas espiritualidades, de religiones que pueden parecer inofensivas, nuevas. Bueno, y antiguas, pero espiritualidades que parecen inofensivas. Digo nuevas para que hablemos también de lo que hay aquí en España y en el mundo occidental. Claro. Pero, ¿realmente son inofensivas? No, por supuesto que no. Una voluntaria nos pasó, le dieron un veneno hecho con magia negra en la misión, en el Himalaya. O sea, que... A ver, yo tuve que discutir en el Himalaya con personas
de modo amical, pero para tratar de convertirlos, porque estaban adorando demonios. Y ellos no los podía convencer, querían seguir adorando demonios. Y usamos la palabra demonios, o sea, no usamos otra palabra. Imagínate que Carlos, te esté tratando de convencer a ti de que no adores al diablo. ¿Es raro? Bueno. Y estamos hablando de personas que eran budistas en el Himalaya. Esto no lo leí en un libro, esto me pasó a mí en el terreno. ¿Qué importancia tiene la oración, los sacramentos y la iglesia en tu misión en el día a día? Es que es lo principal, porque como dice Don Yotar, la vida interior es el alma de todo apostolado. La vida interior. Esto es la oración y el espíritu de sacrificio, ¿no? El cargar la cruz, la penitencia. Sí. Tenemos a alguien muy especial para ti escuchándonos ahora mismo. Bueno, mucha gente te está escuchando ahora mismo, pero tenemos a tu madre también, que ha venido aquí a acompañarte. ¿Tu madre está orgullosa de todo esto que haces? Porque yo creo que es para estarlo, pero ¿qué te dice tu familia? Ella también está feliz de la vocación misionera que Dios me dio, y ella es corresponsable, obviamente, de todo esto, ¿no? Un mensaje final para los oyentes de Radio María, en especial para los de España, la gente católica de España, para que no se olviden de la misión Adientes. Mi mensaje es trabajemos heroicamente para que haya un nuevo auge misional. Antes, primera parte, siglo XIX, especialmente primera parte del siglo XX, hubo un auge misionero. Lo hubo. Salían muchísimos misioneros de Alemania, de España, de Francia, de Holanda, a los lugares más extremos de la tierra. Morían mártires, se evangelizaban, convertían multitudes. Hoy en día eso no. Hoy en día eso está reducido a su mínima expresión. Entonces, ¿qué hay que hacer? No nos vamos a quedar acá lamentándonos de que de lo mal que está todo hoy. No. Restauremos. La palabra es suscitemos un nuevo auge misionero que termine la tarea de evangelizar los últimos pueblos paganos. Period. Pues Padre Federico Highton, sacerdote misionero de la Orden San Elías, muchas gracias por este ratito con nosotros. Ha sido un placer, y desde luego que a mí, estamos en un cuartito de 4 paredes, pero a mí me has hecho viajar por todo el mundo y conocer la misión de la Iglesia de una manera espectacular. Así que muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Carlos, y eres un muy buen entrevistador. Gracias, hombre. Gracias. Que viva Cristo Rey. Pues seguimos en Radio María en este programa de Misión Posible con obras misionales pontificias. Acabamos de escuchar una entrevista al padre Federico Highton, que la verdad es una burrada lo que cuenta. Este hombre es impresionante, la verdad, y dices, ¿cómo es posible que el Señor regale pues ese carisma, ese deseo de llegar a todos, ¿no? Y desde luego querer hacerlo, y hacerlo con esa pasión. Y ahora nos vamos a ir hasta Camerún. Así es, hace unas semanas nos visitó un obispo del norte de Camerún y quería compartir con los oyentes su testimonio de fidelidad al Evangelio en medio de la pobreza, de inundaciones, de terrorismo. En los últimos días de Cuaresma, su testimonio muestra cómo la muerte no tiene la última palabra. Bartolomé Yauda es obispo de la diócesis de Yaguá, en el norte de Camerún. Allí el gran problema que viven es la pobreza extrema. Muchas personas solo pueden comer una vez al día. Y ante esto la Iglesia realiza una labor extraordinaria. Colegios, dispensarios, pozos. A esa pobreza extrema se suman las tensiones políticas entre la zona del norte del país y la del sur. Y en los últimos años, por si fuera poco, unas grandes inundaciones. ¿Cómo podemos vivir este sufrimiento? Y esto forma parte de la cruz de Cristo. Estamos en tiempo de Cuaresma.
Las inundaciones se llevan muchas cosechas, casas y animales, pero no debemos morir con los ojos abiertos, no debemos morir con los ojos abiertos. Hay que vivir, y creo que no debemos rendirnos. Hay que seguir rezando y trabajando. Y así es como saldremos adelante en esta situación. Nuestro papel como pastores, como obispos, como sacerdotes y catequistas es animar a la gente. Es decirles que el sufrimiento y las dificultades no tienen la última palabra. Es Cristo quien tiene la última palabra. Otro gran problema que se vive en Yaguá es el auge del grupo terrorista Boko Haram. Muchos jóvenes, al no tener nada, se unen a ellos porque les prometen motos y dinero y algo que hacer, y han causado mucha muerte y destrucción en los poblados. ¿Se puede perdonar a los terroristas? Esto nos contó Monseñor Barthélémy Yaouda. El perdón como cristianos es posible, es posible. Siempre hay que perdonar, nos dice Cristo. Es cierto que cuando uno no ha sido atacado, cuando no lo ha vivido, es fácil decirlo. Pero yo, el que les habla, yo tengo un sobrino que actualmente está traumatizado. Porque cuando Boko Haram llegó a nuestra casa, cayó dentro de una vasija de barro. Y pasó 24 horas dentro de una vasija de barro. Y ahora, cuando oye un ruido fuerte, huye. Tiene 22 años, huye, pierde el control. Así que siempre hay que perdonar. Es verdad que no es fácil, pero el perdón limita los daños. Este obispo de Yaguá, en Camerún, nos ofrece un testimonio de la fuerza del Evangelio. Y no ha estado solo. Todos los oyentes le han acompañado a lo largo de los años. ¿Cómo es eso posible? Pues con su colaboración con las colectas del Domón. Continuamos con este programa de Misión Posible en Radio María y ahora vamos a retomar nuestra queridísima sección de ¿Sabías qué?, en la que Justo Amado nos trae curiosidades de la misión y de los misioneros. Eso es, de hecho, esta se trata de una bonita historia en la que también el Señor se vale de una tragedia para sembrar nuevas semillas. Por si no lo sabían, el asesinato de un obispo en El Salvador fue el germen de la vocación misionera de 3 jóvenes españolas. Escuchamos a Justo Amado. ¿Sabías qué? Curiosidades de la misión. El 24 de marzo de 1980, mientras estaba celebrando misa, el arzobispo de San Salvador, en El Salvador, en Centroamérica, fue asesinado. Llevaba mucho tiempo denunciando pues, la opresión que sufría el pueblo, que estaba sometido a una represión terrible, y como era la voz de los que no tienen voz, pues quisieron acallarla. Y era, si uno escucha las grabaciones que todavía se conservan, eran palabras desgarradoras. Parecía realmente la voz de Dios que se dirige a los que obran mal, porque les decía: en nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios que cese la represión. Pero, pues, le mataron. Es verdad que de su muerte pues surgió toda una revolución de cambio y también un signo de esperanza para mucha gente, no solo en El Salvador, sino en muchos sitios. Bueno, pero ¿qué pasó aquel día en Sevilla, al otro lado del Atlántico? Pues que había 3 amigos en un seminario, 3 jóvenes que querían ser sacerdotes en el seminario de Sevilla, y claro, escucharon aquello
que había muerto esta persona a la que ellos escuchaban y tenían afecto, este arzobispo de San Salvador, San Óscar Romero, y claro, se fueron a la capilla a rezar, pues muy hechos polvo. Uno se llamaba Miguel, el otro se llamaba Paco y el otro se llamaba Eduardo. Estuvieron en la capilla y cuando salieron se dijeron unos a otros, pues ha caído un misionero, pero aquí estamos nosotros. Y es que los tres, aunque eran seminaristas del seminario de Sevilla, querían ser misioneros. Y tomaron aquel fallecimiento como una oportunidad. Dice, pues si cae uno, allí estamos nosotros. Y así fue. Paco se fue a Zambia, a África. Curiosamente, pues se iría en marzo de 1991 y desgraciadamente unos meses después, en un accidente de tráfico, murió allí en Zambia como misionero. Y Miguel se fue pues lejos también al otro lado del mundo, a Colombia, y también pues al final con el tiempo pues falleció, pero después de una gran labor. Y Eduardo se fue a Perú y además acabó dirigiendo también un seminario allí en Perú, curiosamente, cuyo jefe de estudios del seminario es el actual Papa León XIV. A mí me llama mucho la atención cómo tres jóvenes tomaron el relevo de una gran figura como Óscar Romero, que es santo. Y yo creo que estos tres, Eduardo todavía está vivo y es el delegado de Misiones de Sevilla. Yo creo que estos tres, de alguna manera, también, aparte de heredar pues el impulso misionero de Óscar Romero, heredaron también su cariño por la misión. Que ahora que vivimos en tiempos a veces, bueno, ¿cuándo no se viven en tiempos oscuros, verdad? Donde hay tanto dolor en el mundo. Sí, a veces nos llama la atención que si las guerras de Oriente Medio, pero tantas muertes que hay, por ejemplo, en África, en Sudán, ahora en la zona de Burkina Faso y Togo, en Camerún, en tantos sitios, ¿verdad? Pues a veces tenemos que elevar la voz por los que no tienen voz. Y también para los que vivimos aquí en España, pues orar por los que no pueden orar, porque a veces el dolor te aturde, y ser como estos chicos, ¿verdad? Como Paco, Miguel y Eduardo, y decir, no importa, yo te sustituiré. Este programa de Misión Posible de hoy está a punto de terminar, pero antes de marcharnos, querido oyente, José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, tiene un mensaje para ti. Muy buenos días, amigo de Misión Posible. Estaba yo meditando en mi oración personal la misión de Cristo. Si lo hubiéramos pensado fríamente hubiera sido imposible, ¿verdad? Hubiera sido una misión imposible. Porque salvar al género humano, qué difícil, con lo complicados que somos y con el don de la libertad que el Señor nos ha dado, que podemos usar para el bien y lo podemos usar también para el mal. Sin embargo, con Cristo la misión es posible, porque Cristo vence. El amor de Dios vence siempre. Estos días de Semana Santa que empezamos ya, los tenemos que vivir con mucha intensidad y descubrir esa misión que el Señor quiere hacer contigo y a través de ti, que quiere hacer con todos nosotros, los oyentes de este programa que dirige Paula y que dirige Carlos, y lo que quiere hacer a través nuestro. Cristo vivió una misión imposible y hizo posible lo que parecía que no se podría nunca realizar.
La Iglesia está ahora mismo trabajando una misión imposible. Humanamente hablando es imposible llegar a todo el mundo para que Cristo sea conocido y amado. Y gracias a ti, y gracias a mí, y gracias a todos esos misioneros que hay por el mundo, españoles, franceses, polacos, americanos, da igual, todos esos misioneros. Y gracias a nuestra oración, a nuestro sacrificio y a nuestra ayuda, la misión se hace posible, se convierte en algo posible en la Iglesia. Estos días de Semana Santa te animo y te invito a que lo vivas con mucha intensidad y con mucha emoción. En todos los lugares del mundo, los cristianos se reunirán para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y todos los que seguimos al Señor nos reuniremos para alabar la grandeza, la belleza y la victoria de Cristo. Vamos a pedirle al Señor que nosotros hagamos que la misión sea posible. Que sea posible, que el amor venza al odio, que el amor venza la venganza, que el amor venza la división. Y como Cristo, que los hombres y mujeres puedan recibir de su parte el amor de Dios. Pues muchas gracias, José María, y termina así este programa de Misión Posible. Vamos a hacer un pequeño repaso por si hay algún despistado que se ha unido más tarde. Pues hemos hablado con el padre Federico Highton de la Orden de San Elías, que nos ha contado cómo surgió su vocación, además de muchas anécdotas. La última la ha llevado a liberar 13 esclavos cristianos en Pakistán. Después hemos visto cómo es posible perdonar a los que intentan terminar con tu iglesia, gracias a Monseñor Bartolomé, obispo de Camerún. Y por último hemos conocido, gracias a Justo Amado, la curiosa historia de 3 sacerdotes que se hicieron misioneros al conocer la noticia del asesinato de San Óscar Romero en El Salvador. Recuerden que si hoy no han podido seguir en directo este programa de Misión Posible o desean volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María y también en Spotify y Apple Podcast. Y por supuesto también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es misionposible@radiomaria.es, para cualquier sugerencia, historia o petición. Pues muchas gracias, Paula, y feliz Semana Santa. Igualmente. Nosotros nos vamos ya. Mientras tanto, toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras las pueden encontrar en www.omp.es. Nos veremos ya, si Dios quiere, el viernes 10 de abril, así que pasen un buen Domingo de Ramos, una Semana Santa intensa y llena de oración y una feliz y alegre entrada a la Pascua de Resurrección. Muchas gracias a todos y ya sabéis, seguid ayudándonos a hacer posible lo imposible. Así finaliza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas.